Hola a todos, ¿qué tal? Y bienvenidos un día más a mi canal. Para los que no me conocéis, mi nombre es Inés, soy R2 de Medicina de Familia en el Hospital La Paz. Y bueno, este vídeo es un vídeo que me habéis pedido muchísimo, ¿vale? Y bueno, que siento haberlo grabado con un poquito de retraso. Ya sabéis que yo empecé la residencia en mayo, ya se acabó todo el tema este del COVID, que se empezaba más tarde. Entonces yo empecé la residencia justo a finales de mayo, entonces digamos como que de mes hemos cambiado en junio de este año. ¿Vale? Ahora mismo estoy grabando esto en agosto, o sea que llevo ya 2 meses siendo R2, que bueno, creo que también guay porque hay muchas cosas que si no, no os hubiese podido contar al principio. Hoy estoy saliente de guardia, de aquí mis pintas, aunque bueno, ahora me acabo de echar un poco el champú en seco y parece que mejor, pero bueno, sé que si no, al final pues no os lo grabo nunca, así que quería grabarlo hoy. Vale, para los que seáis nuevos por aquí, pues bueno, os lo comento. En España nosotros podemos especializarnos, los médicos, una vez terminamos la carrera, nos presentamos al examen MIR, que normalmente pues hay una preparación pues de 17 meses si cuentas desde el último curso de sexto, o pues de unos 7-8 meses desde que acabas el curso hasta que te presentas al MIR. Te puedes presentar al MIR todas las veces que quieras, hay gente que consigue la plaza a la primera, como ha sido mi caso, y otra gente pues tiene que repetirlo hasta que consigue la plaza que quiere. Tengo un montón de vídeos ya en el canal hablando sobre todo este tema, sobre por qué elegí familia y demás. Y bueno, sí que es verdad que a mi familia es una especialidad que siempre me ha encantado, o sea, me parece que es la especialidad más completa. Vais a ver que nuestra residencia de verdad que es súper guay, ¿vale? Porque frente a lo mejor otras especialidades que ya a partir del segundo año se meten muy en su servicio y como que parece que no sales de ahí y demás, a mí una de las cosas que me gustaba de familia es que es una especialidad súper versátil. Luego aparte también me gusta mucho el estar en el centro de salud, todo el tema de prevención y promoción de la salud, todo eso me gusta mucho, ser como tú la primera persona que diagnostica, que decide si hay que tratar en el centro de salud, si hace falta derivar a otro especialista, qué tipo de pruebas iniciales pedir, o sea, a mí me gusta mucho eso. Es verdad que en el primer año, ya os haré como un resumen de mi primer año, sí que me he podido dar cuenta, rotando por el centro de salud, que realmente es muy difícil ser médico de familia. O sea, yo creo que está muy poco valorado y realmente es que, por ejemplo, cuando tú estás en neumología, te envía un paciente y pone EPOC mal controlado, no sé qué, no sé cuántos. Tú ya sabes por qué viene el paciente, qué es lo que te está preguntando. Cuando un paciente llega al centro de salud, no sabes absolutamente nada. Además, hasta ahora teníamos 6 minutos por paciente, es cierto que lo han subido a 10, menos mal, pero normalmente la gente viene con varios motivos de consulta. Hay gente a lo mejor que la conoces y otra gente que no conoces de nada, no tienes ni idea de por qué viene. Entonces, sí que es verdad que es como muy diferente al resto de especialidades que hay a nivel hospitalario, y a mí ya os digo que es una especialidad que me gusta mucho, que me llena mucho, me gusta mucho el trato con la gente, el conocer a un paciente, el seguirle durante años, me parece de verdad algo súper bonito. Entonces, cosas positivas que tiene, voy a usar el móvil de mi novio también para contaros, y es que yo en el primer año de residencia en La Paz sí que es cierto que nos obligan a hacer durante todos los años de la residencia 5 guardias, ¿vale? También os voy a hablar no solo de las rotaciones, sino de las guardias. En el primer año de residencia, yo creo que ya os grabé un vídeo, pero bueno, básicamente mi año de residencia consistió en estar 4 meses en el centro de salud, en estar 6 meses en medicina interna, que estuve 3 meses en La Paz y otros 3 meses en Canto Blanco, que es uno de los hospitales que hay adyacentes. Me podría haber tocado Canto Blanco o Carlos III, que son hospitales que también pertenecen a La Paz, pero bueno, a mí me tocó Canto Blanco. Entonces fueron esos 6 meses de interna, que es bastante carga, luego 4 meses de centro de salud y luego estuve un mes en urgencias y otro mes en urgencias pediátricas. Y las guardias que nosotros hacíamos eran, al mes hacíamos 2 guardias de urgencias de adultos, una guardia de urgencias pediátricas, luego una guardia de traumatología que la hacíamos también en la urgencia y una guardia de cirugía general, que era pues también pues pacientes de la urgencia, pacientes pendientes de quirófano, lo que fuese, ¿vale? Entonces, pues bueno, la verdad es que yo creo que la formación que tenemos los médicos de familia está muy bien. El primer año de residencia a mí me ayudó mucho el tener también guardias de especialidades quirúrgicas, porque luego me di cuenta, o sea, en el centro de salud, cuando luego estuve rotando, me tocó rotar los 3 últimos meses de R1 y me llegaron pues varios abscesos para drenar, que a lo mejor pues las enfermeras me decían, pues que no me atrevo, esto es demasiado grande, a ver si tal, y yo sí, no os preocupéis, y yo lo hacía ahí en el centro de salud, de vale, esto yo lo hago normalmente en las guardias, así que no pasa nada, vale, pues dadme un bisturí, dadme tal, y yo lo hacía. Entonces es como que me siento súper útil, es algo que yo jamás hubiese hecho en un centro de salud si no hubiese tenido estas guardias donde hubiese aprendido a hacerlo, vale. Entonces creo que realmente es algo que es bastante útil. Siento que os estoy contando a lo mejor un poco todo el rollo, ¿vale? Pero sé que hay muchos que sí que os interesa. Entonces, bueno, todos los años nos mandan un cuadrante así,
¿vale? Nosotros ahora mismo entramos a la residencia 18, hubo 3 que lo dejaron en los primeros meses, entonces pasamos a ser 15 y luego una chica que es militar se incorporó también a través del MIR militar, entonces ahora somos 16. Lo que pasa es que, por ejemplo, ya que se incorporó a mitad, pues está como entre medias de R1 y R2, ¿vale? Y nosotros que ya somos R2. Entonces, aquí está el cuadrante de todo el mundo. Nosotros, algo muy guay, ¿vale? También es que durante R2 y R3 estamos rotando por todas partes, ¿vale? O sea, rotamos por un montón de servicios del hospital. La pena que a mí me da es que prácticamente no pasamos por el centro de salud, o sea, perdemos un poco el contacto ese con el centro de salud, con nuestros tutores. Y como que a lo mejor pues muchos tutores dicen que es que se nos olvida lo que es la atención primaria, que nos centramos mucho en el hospital y que se nos olvida completamente. El cuarto año sí que es completo en el centro de salud, ya pasas tú como tu propia consulta de tu tutora, estando sola, tal, como que tiene ciertas cositas, ¿vale? Que están bastante guays. Entonces, yo aquí os voy a leer cuál es mi planning. ¿Vale? El mes de junio, que ha sido mi primer mes de rotación de R2, me tocó estar en el centro de salud. Es el único mes que voy a rotar de R2. Me da mucha pena que me haya tocado tan al principio, porque es verdad que ahora voy a estar todo el año sin pasar por ello y como luego de R3 tenemos 2 meses y no sé cuándo me va a tocar, si me toca por ejemplo al final de R3 voy a estar casi 2 años sin pasar por el centro de salud y eso ya os digo que a mí que me encanta familia me da muchísima pena. Ese primer mes la verdad es que lo aproveché un montón porque, como os he dicho antes, mis 3 últimos meses de R1 fueron en el centro de salud. O sea, yo el primer año tuve un mes suelto en noviembre y después ya tuve justo marzo, abril, mayo, sí, marzo, abril, mayo fueron de R1 y luego junio fue de R2. Entonces me gustó mucho como esa continuidad, porque al estar 4 meses seguidos, pues lo aproveché muchísimo la rotación porque veía pues un paciente que veíamos ahora y le citábamos en 2 semanas para seguimiento, luego en 3 semanas para no sé qué, o le pedíamos tal prueba y tal. Entonces pude seguir un poco esa continuidad, que ya os digo que es una de las cosas que me gusta de familia. La pena es que ya no vuelva a pasar por ahí. Esto depende mucho de los hospitales, depende mucho de las unidades docentes, de las comunidades autónomas, ni siquiera dentro de Madrid capital todos hacemos lo mismo, ni siquiera dentro de la unidad docente nuestras rotaciones son iguales, ¿vale? O sea, cada hospital al final tiene sus rotaciones y en familia vais a ver que son súper diferentes, ¿vale? Sé que hay gente que también comparte por aquí pues su planning, por ejemplo, Celia Mora, que también pues os compartió un vídeo con lo que iba a hacer de R2, su R2 no tiene nada que ver con el mío, al igual que ha pasado con el R1, ni en cuanto a guardias, ni en cuanto a nada. ¿Vale? Entonces, a mí me tocaba en centro de salud, después el mes de julio me ha tocado en gine, ¿vale? En gine nosotros, en vez de rotar en La Paz, no sé si hay algún problema con el servicio de La Paz o lo que sea, que nos mandan a otro hospital, al Hospital Infanta Sofía, que es el hospital que también pertenece a mi unidad docente. Nosotros en la unidad docente norte tenemos 2 hospitales, el Hospital La Paz y luego el Hospital Infanta Sofía, que también tiene resis de familia, creo que ellos son 7, ¿vale? O sea, son menos que nosotros, pero pertenecemos a la misma unidad docente, hacemos los mismos cursos juntos, tenemos un montón de cosas en común, ¿vale? Lo que pasa es que cada uno rotamos en nuestro hospital. Pero eso, yo en julio, gine, estuve rotando allí. Fue una experiencia pues muy guay. Rotamos por consultas externas, ¿vale? Me pareció súper útil porque así ves las cosas que tú tienes dudas de si hace falta derivar a gine o no desde el centro de salud, o incluso las cosas que derivas, ves un poco lo que se hace desde el otro lado. Y creo que para nosotros es muy útil porque yo he aprendido muchísimas cosas que no tenía ni idea, que pues ya me han dicho, mira, pues esto se hace tal, esto lo podrías aplicar ya directamente desde el centro de salud y evitar una derivación por este motivo, por tal. Entonces son como cosas que a lo mejor no controlas y que está muy bien que un especialista hospitalario te enseñe a verlo desde el otro lado. Entonces, a mí es una rotación que me ha gustado muchísimo, me parece verdad un gran acierto que en familia rotemos por ahí, y sí que es verdad que, bueno, pues ha sido diferente porque he tenido que ir a otro hospital, pues al final no conoces a nadie. Yo es verdad que en La Paz, aunque también pasa eso obviamente con mis coRs y tal, yo es verdad que como ya hice mis prácticas allí, pues coincido con gente que han sido incluso mis tutores de prácticas en la carrera o que han sido mis profesores o que les conozco de haber estado por allí rotando, entonces es como que me suenan las caras de todo el mundo, me suenan los nombres, que ellos obviamente, pues bueno, hay alguno que sí que se ha acordado de mí, pero que hay otros que a lo mejor, pues si yo roté en tercero, pues no se acuerdan de mí, o roté en cuarto, lo que sea, sabes, una semana, pues no se va a acordar, o un día estuve con él, pues no se acuerdan, pero yo me acuerdo, ¿sabes? Entonces eso como que también me genera cierta tranquilidad que, claro, en el Infanta no me pasa, sí que es cierto que yo he sido paciente del Infanta. Entonces, pues por ejemplo, también había alguno que sí que me sonaba que había sido mi gine hace unos años, pero bueno, que eso pues ha permanecido ahí en secreto.
Luego, ahora, los meses de agosto y septiembre me toca rotar por neumología, ¿vale? Neumología, yo roto en neumología en La Paz y ahora mismo estamos rotando en planta. Sí que es verdad que yo propuse, también que justo me lo propuso a la vez uno de los neumólogos, que por qué si... nosotros al final en familia no creíamos que nos interesaba más ir a la parte de consultas externas y no el manejo de una planta de pacientes súper complicados que van a estar hospitalizados que no vamos a ver nunca. Entonces, claro, yo sí que es verdad que le comenté que como a mí había pasado en gine, yo prefería pues eso, estar en una consulta donde efectivamente pues me pudiesen enseñar a cómo se ponen los inhaladores, en este caso hay que hacer tal, hay que pedir no sé qué, que son cosas que pues te pueden venir en los libros, pero que es verdad que pues mola ver cómo lo hacen después, o mira, pues el cribado del cárcel de pulmón se puede hacer así, existe esta consulta, es cualquier cosa. ¿Vale? Entonces creo que eso sí que es mucho más útil, me han dicho que, bueno, que lo comentarán de cara también a futuros meses, pero que es verdad que en verano están cerradas muchas consultas, entonces pues bueno, a mí me toca estar en planta, llevo 2 días en planta, sí, llevo 2 días en planta y estoy contentísima, o sea, me gusta mucho el ambiente que hay, son muy majos, sí que es verdad que me está gustando más que cuando fui estudiante, los días que tenía que ir a rotar a la planta de neumo y la rotación de neumo en general, estando exactamente en el mismo hospital que era La Paz, no me gustó nada, o sea... creía que parecía como que a lo mejor sobrábamos, nos decían a lo mejor que nos fuésemos de la planta a otro lado, luego en las consultas estaban llenas de resis y entonces nosotros pues no pintábamos ahí nada, entonces sí que es verdad que yo recuerdo que mi mejor momento de la rotación de neumo cuando era estudiante fue cuando me mandaban a las consultas con las enfermeras a hacer pruebas funcionales, que yo decía, vale, o sea, es que es verdad que quizá no es lo que tendría que estar haciendo yo ahora y que me vendría bien estar en una consulta, pero me gustaba porque me explicaban cómo se hacían las pruebas funcionales, luego yo aprendía a interpretarlas, tal, y por ejemplo a mí eso me gustó mucho, pero bueno, os digo que el momento de la experiencia como resi llevo 2 días y tengo que estar allí 2 meses, pero de momento me está gustando. A ver si luego en septiembre abren consultas y me puedo bajar algún día a las consultas. Luego, en octubre y noviembre me han tocado 2 meses de geriatría, ¿vale? Me parece realmente que es una especialidad que cada vez adquiere más importancia, en el MIR se ve, en la práctica se ve, o sea, la población está envejeciendo un montón y creo que es una especialidad que es bastante necesaria y yo creo que en el centro de salud sí que vemos un montón de pacientes que pues, son pacientes frágiles, polimedicados, ancianos, que tienen un montón de comorbilidades, entonces yo creo que es una rotación que no sé cómo estará, la verdad, pero bueno, yo sí que es una rotación que tengo ganas porque creo que hay muchas cosas que ahí puedo aprender que luego podría aplicar en mi día a día como médico de familia, o sea, 100%. Entonces es una rotación que también tengo ganas y bueno, está la opción, primero rotamos en Geriatría de La Paz uno de los meses y el otro de los meses rotamos en Geriatría en la Cruz Roja, que es otro hospital que hay en Madrid que es como geriátrico, ¿vale? Que está muy bien, y luego en Canto Blanco, que es donde yo roté en medicina interna. A mí me ha vuelto a tocar Canto Blanco, que bueno, ahora que por ejemplo tengo coche, pues me va a venir mejor, que tardo menos, pero Canto Blanco está a las afueras, en la carretera de Colmenar, pues antes de llegar a Tres Cantos, por ahí está, que es verdad que luego no se tarda tanto en autobús como yo iba el año pasado, pero bueno, que es verdad que a lo mejor pilla más lejos que el de la Cruz Roja y sé que son diferentes, ya os contaré a ver qué tal mi rotación. Luego, diciembre y enero me toca rotar en reumatología y me ha tocado en el Centro de Especialidades de Peña Grande. Aquí creo también que tenemos más. Ah, no, a todo el mundo le toca Peña Grande. A ver, no, yo estaba convencida de que había gente que le tocaba otra cosa. Es que como hay diferentes colores, a ver. Ah, sí, ves, es que hay otro color diferente. Hay gente que le toca en el José Marvá y otra gente en Peña Grande. A mí me ha tocado en Peña Grande. Otra vez he tenido mala suerte porque Peña Grande está fatal comunicado. Entonces, vamos, desde mi casa yo prefería que me tocase José Marvá, que me pilla de camino hacia La Paz. Pero bueno, no me ha tocado. O sea, como veis, no estoy teniendo nada de suerte con las rotaciones. Me están tocando todas como mucho más lejos. Pero bueno. No pasa nada, eso también es estar en las consultas externas. Creo que reuma también es algo que va a venir bastante bien, porque sí que es verdad que yo en el centro de salud vi un montón, por ejemplo, de polimialgias reumáticas, de artritis, un montón de cosas, ¿vale? Entonces yo creo que eso realmente también va a venir bastante bien, que es verdad que hay un montón de cosas que obviamente no vamos a poder manejar, ¿vale? Pero hay otras cosas que sí se pueden, entonces pues bueno, pues aprender, yo que sé, eso, o las arteritis de la temporal, que también se ven un montón. Entonces, pues ese tipo de cosas yo creo que me va a venir muy bien. Y luego reuma, sí que es verdad que yo recuerdo que en la carrera no le gustaba a nadie las prácticas. Y a mí no sé, o sea, las prácticas en La Paz me gustaron mucho. Es verdad que ahora no va a ser en La Paz, que va a ser en Peña Grande, pero bueno, son los mismos médicos. Y no sé, yo creo que va a estar bien, o al menos tengo eso en mente.
Luego, en febrero me toca rotar en radiología en La Paz, ¿vale? Creo, no sé si hay gente que rotaba en radiología en otro sitio, la verdad. No lo sé, bueno, a mí me ha tocado en radiología en La Paz, creo que al final todos éramos en La Paz, y creo que en esta rotación de radiología pasamos por la sección de radiografías de tórax, ¿vale? Me parece que realmente es bastante importante, creo que la calidad de vida de radiología es bastante buena, a la gente le gusta mucho esa rotación. Creo que coincides con varios resis, o sea, ahora no sé si hay 6 o 7 resis, con lo cual también como que se crea ahí mucha piña de diferentes especialidades y demás. Entonces, pues bueno, sí que tengo ganas también de esa rotación de rayos, aunque por ejemplo coincidiré seguramente con algunos que sean R1, otros R2, que ahora en neumo me pasa igual. O sea, en neumo estoy coincidiendo con resis de neumo, por ejemplo, que son R3 o más mayores. Ahora estoy con uno de mis coRes de familia y estoy también con una R1 de anestesia, ¿vale? O sea que al final también está guay este tipo de rotaciones por el hospital, porque conoces a un montón de gente, no solo adjuntos, sino también coRes o resis pequeños o resis mayores, y está bastante bien. Entonces, eso me parece también que es una rotación muy útil para el médico de familia, porque la radiografía de tórax, por ejemplo, es algo que podemos pedir sin ningún problema en los centros de salud, que se la hacen al paciente incluso el mismo día o al día siguiente en función de la rapidez que tú le pongas para hacérsela, y que muchas veces pues, te puede ayudar eso a diagnosticar pues, un montón de cosas, ¿vale? O sea, yo por ejemplo en el centro de salud pues la he utilizado pues, para diagnosticar neumonías, para diagnosticar un linfoma, pues se pueden para diagnosticar metástasis pulmonares, o sea, se puede hacer de verdad para muchísimas cosas, o bueno, metástasis o tumoraciones o lo que sea. Entonces sí que es verdad que la placa de tórax yo creo que da muchísima información y que conviene saber de verdad analizarla bien, una insuficiencia cardíaca, tal. Entonces sí que es una rotación que tengo ganas, porque de placas de tórax poco. Luego, en marzo me ha tocado la rotación por el centro de salud rural, ¿vale? Hay una de las salidas de medicina de familia, que es la medicina rural, que al final pues, es ser médico de familia en un pueblo, en un sitio que tiene menos recursos, que está más alejado de un hospital grande. Entonces, bueno, sí que es una rotación que me apetece un montón, pero otra vez he vuelto a ser pringada, ¿vale? Me ha tocado el centro de salud de Buitrago de Lozoya, que está lejísimos, o sea, me pilla en coche a más de 1 hora, en transporte público a 2 horas y pico, o sea, tanto de ida como de vuelta todos los días. O sea, esa es una de las razones por las que cogí coche al final, porque digo, es que no voy a tirarme 5 horas metida en el transporte público, y además luego ya va a ser peor, porque yo ya en diciembre cumpliré 26 años, ya dejo de tener la tarjeta esta tan barata que te cubre todas las zonas de Madrid, y claro, ir hasta Buitrago es como la última zona. Entonces, pues bueno, al final me cogí coche, también es más cómodo, más rápido, y pues ya está. Luego, que algunos había otros centros de salud rural, por ejemplo, pues Soto del Real, Algete, Manzanares, Torrelaguna, Paracuellos, La Cabrera. Madre mía, aún no me había enterado que a una de mis coRes le había tocado La Cabrera. Ahora que me acuerdo sí que me lo había dicho. No, hay 2. Bueno, La Cabrera también está bastante lejos. O sea, bueno, pero que yo es verdad que me da pena que esté tan lejos, pero prefiero que sea de verdad un sitio rural. O sea, por ejemplo, yo justo a Buitrago fui a una casa rural con la familia de mi madre, y, o sea, es que yo le decía, digo, ojo, qué guay. Entonces, pues bueno, también me hace ilusión, y allí está todo el tema de los embalses, no sé qué. Yo siempre iba ahí de excursión con el colegio y hacíamos que si piragüismo, que si senderismo, que si no sé qué. Entonces creo que marzo es una época muy guay para esto, que ya empezará a hacer pues algo de calorcillo. Entonces, pues bueno, me apetece también un montón. Y luego ya los 2 últimos meses me han tocado en pediatría en mi centro de salud. En pediatría algunos de nosotros rotamos en nuestro centro de salud y otros no. A mí me ha tocado en mi centro de salud. Mi centro de salud es un centro de salud que está bastante bien, tiene 4 pediatras. Entonces, pues bueno, yo creo que ahí voy a estar también bastante cómoda. Sí que es cierto que, por ejemplo, les estuve ayudando un poco a ver cómo grabar algunos vídeos de divulgación a los pediatras de allí de mi centro de salud, entonces me parece también algo muy guay que se metan en eso, porque es verdad que a mí ya sabéis que es algo que también me gusta mucho. Entonces nada, o sea, para que quede un poco a modo de resumen, este año tenemos 2 meses en neumología, 2 meses en geriatría, 2 meses en reuma, 2 meses en pediatría, y luego 1 en rayos, 1 en centro de salud rural, 1 en gine y 1 en centro de salud urbano, ¿vale? El normal de siempre. Entonces, bueno, estas son mis rotaciones, y luego aparte de las rotaciones tenemos otra vez guardias. Este año tenemos 3 guardias de urgencias. Ya os conté antes que el año pasado tuvimos 2, pues este año tenemos 3 de urgencias. Luego seguimos teniendo una de pediatría. La diferencia es que ahora ya somos considerados como resis mayores en pediatría, ya podemos firmar informes, podemos dar altas. Obviamente, como vamos solo una vez al mes, ya hay muchísimas cosas que no vas a controlar.
o sea, siempre lo puedes consultar, lo puedes preguntar y todo, pero bueno, que es verdad que ya no es como cuando eres R1 que necesitas que te firmen todo, que te pongan la medicación, eso ya lo podemos hacer. Las guardias que hacemos ahora de R2 en la urgencia de adultos, que ya os digo que son 3 al mes, no las hacemos como antes, que las hacíamos en salas de agudos acompañados de un resi mayor y demás, sino que ahora estamos en las consultas de la urgencia, donde viene en teoría patología más banal, aunque es verdad que pues, el otro día yo, por ejemplo, tuve una trombosis venosa de senos, o sea que te puede venir de verdad cualquier cosa y que sea de verdad luego una cosa grave, un infarto, lo que sea, pero bueno, pues normalmente las cosas más graves pasan a salas y el resto de cosas pasan a las consultas. Allí nosotros también somos los únicos que vemos al paciente, también pues podemos preguntar si hay algún tipo de duda, pero nosotros vemos al paciente, le pedimos las pruebas, le exploramos no sé qué, le diagnosticamos, le ponemos el tratamiento y le damos el alta, ¿vale? Entonces es verdad que las guardias son muy diferentes, ya os he enseñado por aquí algunas de las guardias. Al principio les tenía muchísimo miedo al pasar a consultas, al estar sola, pero bueno, o sea, yo creo que al haber estado ahora en el centro de salud esos 4 meses seguidos, que además pues mi tutora muchas veces me dejaba también a mí pasar pacientes sola, eso como que me daba mucha confianza y entonces ahora tenía muchísimo miedo antes de las consultas a que me tocase consultas y ahora que estoy en las consultas me encanta, ¿vale? Entonces son guardias que la verdad que las disfruto, aunque muchas veces también os digo que se pasa mal, se acumulan pacientes, empiezas a tener pacientes muy complejos, no sabes qué hacer con ellos, si pasarles a unas salas y no sé qué, entonces es verdad que tiene muchos momentos de estrés y que estás ahí solo, pero a mí me gustan mucho. Y luego tenemos una guardia de cirugía plástica, hasta ahora he hecho 2 guardias, o sea, yo decía, un médico de familia haciendo una guardia de cirugía plástica, qué poco sentido, tal. Realmente está muy bien porque ellos tratan pues desde cortes, por ejemplo, en la mano, todo el tema también de la mano en La Paz lo lleva plástica, entonces incluso un golpe, un esguince, una fractura de dedos, lo que sea, todo lo que tenga que ver con la mano lo lleva plástica, entonces está muy bien para cosas de la mano, que se ven un montón también en el centro de salud. Luego también hacemos mano cosiendo, ¿vale? Que también pues cualquier cortecillo que haya y demás lo cosen. Y también, por ejemplo, para el tratamiento de las quemaduras, es verdad que muchos de los pacientes, cuando vienen luego a La Paz, vienen pues he sido derivado, no sé qué, a la unidad de quemados, desde mi centro de salud, ya me han hecho una cura de no sé qué, ya. Y yo pienso, madre mía, o sea, a mí me viene un paciente así, no sé qué hacer, ¿vale? Entonces, pues bueno, está muy bien porque ahora pues aprendemos a hacerlo, también pues manejo de mordeduras, ¿vale? Como bastantes cosas que realmente creo que están muy, muy guays y al final yo creo que La Paz tiene un servicio de plástica súper potente, tiene la unidad de quemados. Entonces, o sea, de verdad que me han gustado mucho esas guardias, me parecen muy útiles. Y luego también, aparte de eso, tenemos también, la mitad del año hacemos las guardias de plástica y la otra mitad del año hacemos guardias de medicina rural. Y las guardias de medicina rural este año las hacemos siempre en el Molar, ¿vale? Que también está por la Sierra de Madrid. Y lo único, nuestras guardias de cirugía plástica y nuestras guardias de medicina rural, en vez de durar 24 horas o 17 si es día de diario, duran 12. Entonces, da igual que sea un martes y te toque estar, por ejemplo, a mí en neumología, que el próximo martes tengo guardia de plástica, pues no voy a neumología, sino que desde las 8 de la mañana voy a plástica y hacemos la guardia de 8 a 8. Creo que luego las de rural son de 9 a 9, no lo sé, todavía no tenemos. Es verdad que ahora en Madrid hay muchísimo lío con los puestos de rural porque han quitado las urgencias en muchísimos sitios, hay centros de salud que de repente solo tienen enfermera o solo tienen celador o tal, y entonces si no hay médico nosotros no podemos ir a hacer la guardia con otro médico si no hay médico en ese centro de salud. Entonces sé que a estos meses han sido un poco raros, que ha habido problemas de cómo gestionar eso. Entonces el caso es que nosotros, la mitad de nosotros tendríamos que estar ya haciendo guardias de rural, estamos ya en el 3er mes y no hemos hecho ninguna guardia de rural, estamos haciendo las de plástica, así que bueno, ya os contaré a ver qué tal la experiencia, porque es verdad que eso tiene que ser otra experiencia totalmente diferente. Así que nada, quería dejaros aquí este vídeo hablando un poco extensamente de esto y nada, espero que os haya gustado y nos vemos pronto.